Buenos días, doctor Almendares y compañeros. Hoy vamos a ver el tema de pancreatitis. Este es según la revisión de Atlanta. Vamos a ver los objetivos. Número 1, nuevos criterios diagnósticos. Número 2, las fases de la pancreatitis aguda, según el tiempo, en temprano y tardío, y también los grados, según la severidad. Las complicaciones de la pancreatitis, haremos una revisión de imágenes, veremos casos clínicos y cómo realizar un reporte de pancreatitis aguda. Para empezar un poco de historia, la clasificación de Atlanta se realizó por primera vez en 1992. Sin embargo, esta es una clasificación que quedó desfasada y tenía muchos términos confusos, por lo cual se decidió realizar un consenso de 11 sociedades pancreáticas en el 2007, para lo cual se publicó en el 2008 en el Pancreas Club Web por primera vez. Luego en el 2012 hubo una publicación de la clasificación de Atlanta revisada, esta fue la primera, y en el 2016 se realizó una actualización que es la que vemos hoy en día. ¿Por qué es importante la clasificación de Atlanta? Bueno, es importante mantener un equipo multidisciplinario para el bien del paciente, lograr un buen diagnóstico, un buen tratamiento y una buena evolución del paciente, adoptar un léxico común para evitar nomenclatura confusa en la práctica clínica y también en la investigación. Asimismo, en radiología debemos de adoptar reportes estandarizados para hablar en un mismo idioma. Epidemiología. Los factores de riesgo para la pancreatitis aguda, en primer lugar, es la litiasis vesicular, que se da más en mujeres, y en segundo lugar es el alcoholismo, que se da más en varones. La pancreatitis aguda se divide en leve, moderadamente severa y severa. La leve suele resolverse espontáneamente en la primera semana. Sin embargo, una vez que el paciente tiene falla multiorgánica o necrosis infectada, la mortalidad puede llegar a ser hasta del 30%. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la pancreatitis aguda? Bueno, el paciente debe tener 2 o más de las siguientes, ya sea dolor de abdomen superior sugestivo de pancreatitis, elevación de las enzimas pancreáticas amilasa o lipasa 3 veces mayor de lo normal, o que tenga imágenes radiológicas características de pancreatitis aguda. Es importante hacer énfasis en que si no se presenta una de estas, eso no descarta el diagnóstico, ya que el diagnóstico se logra solo con 2 de ellas. Es decir, si el paciente tiene dolor de abdomen superior y elevación de enzimas pancreáticas 3 veces mayor de lo normal y radiológicamente no presenta la característica de pancreatitis aguda, esto no descarta el diagnóstico y eso nosotros lo debemos de comentar en nuestros reportes, ya que muchos clínicos suelen confundirse con esto. Asimismo, si tenemos un caso de pancreatitis aguda leve y el paciente no tiene un dolor severo y tiene elevación de enzimas pancreáticas, la tomografía abdominal contrastada no está indicada teóricamente. ¿Cuáles son las fases de la pancreatitis según el tiempo? Se divide en temprano y tardío. La temprana es en la primera semana y es la pancreatitis leve. La tardía es más de 2 semanas y se divide en moderadamente severa y la pancreatitis severa. Los grados de la pancreatitis aguda según su severidad. En la leve, las complicaciones no suelen presentarse debido a que tienen muy buena evolución. En una semana, como ya comenté, resuelven espontáneamente y esta es la presentación clínica más común de la pancreatitis aguda. Sus complicaciones suelen estar relacionadas a la respuesta inflamatoria sistémica que presenta. En la pancreatitis moderadamente severa, se da después de 2 semanas y hay falla multiorgánica, pero esta no es persistente, solo dura menos de 48 horas y también puede presentar complicaciones locales como son las colecciones, que más adelante vamos a ver cómo se clasifican.
Y la pancreatitis severa también se da después de las 2 semanas y en esta hay una falla multiorgánica, pero a diferencia, esta es persistente por más de 48 horas. Este es el paciente que usualmente termina en unidad de cuidados intensivos. Indicaciones de los exámenes de imagen. Hay que tener claro que la imagen inicial solamente va a estar indicada en caso de que queramos determinar el origen de la pancreatitis aguda, ya sea de origen biliar o de origen alcohólico. Asimismo, se hará un estudio inicial, usualmente el ultrasonido, en caso de que no haya concordancia entre la clínica y los exámenes laboratoriales, es decir, que un paciente presente dolor característico de pancreatitis y laboratorialmente no se refleje, no haya elevación más de 3 veces del valor normal laboratorialmente, ahí sí está indicado el estudio de imagen, sería más que todo como para desempatar y dar una orientación clínica. Los hallazgos radiológicos en la primera semana hay que tener claro que no se van a correlacionar con la severidad clínica. ¿Por qué? Porque tanto la pancreatitis necrotizante como en la edematosa se va a ver hipotenso, por lo cual la sensibilidad es muy baja para el diagnóstico de pancreatitis necrotizante, por lo cual se debe esperar hasta el 5º a 7º día después del ingreso del paciente, así está en el artículo, para realizar la imagen inicial. Y en este momento sí, ya vamos a poder ver las complicaciones locales que son las colecciones y también tendremos una mejor sensibilidad para diagnosticar la pancreatitis necrotizante. Ahora, esta es la clasificación de la pancreatitis según la revisión de Atlanta, en la cual se divide en el tiempo de evolución según el primer día de dolor abdominal, menor de 4 semanas y mayor de 4 semanas. Las dos clasificaciones son pancreatitis intersticial edematosa y la pancreatitis necrotizante. La pancreatitis intersticial edematosa menor de 4 semanas puede presentar complicaciones como son las colecciones líquidas agudas peripancreáticas. ¿Cómo las vamos a ver estas? Pues son colecciones homogéneas que no tienen detritos necróticos, no tienen pared y tienen contenido líquido. Luego, si esta pancreatitis, si estas colecciones líquidas agudas peripancreáticas no resuelven en menos de 4 semanas, que no suele pasar, solo 10% suele evolucionar a pseudoquistes después de las 4 semanas. Ahora, en cuanto a la pancreatitis necrotizante, si es menor o igual a 4 semanas, las complicaciones son colecciones agudas necróticas. Más adelante vamos a ver las características de cada una. Y luego, si esta no resuelve en menos de 4 semanas, evolucionará a un WON, que es del inglés Wall of Necrosis, que es una colección con pared. También debemos de tener claro la localización según el tipo de pancreatitis. Si hablamos de una pancreatitis intersticial edematosa, esta solamente es de localización extrapancreática. Sin embargo, la pancreatitis necrotizante es de localización extrapancreática o intrapancreática o ambos. ¿Cuáles son las características? Bueno, en caso de las colecciones líquidas agudas peripancreáticas, vamos a tener una colección homogénea, usualmente es adyacente al páncreas, suele estar delimitado por las fascias, tiene componente de fluido o líquido y suele discurrir hacia el retroperitoneo, sobre todo al espacio pararenal anterior. Ahora, si esta no se resuelve en menos de 4 semanas y evoluciona a pseudoquistes, es la misma colección homogénea con componente líquido, sin embargo, esta ya va a desarrollar
una pared, se va a encapsular, va a estar bien circunscrita y usualmente tienen una forma ovalada o redondeada. Ahora, en cuanto a la pancreatitis necrotizante, en caso de que sea menor de 4 semanas y tengamos colecciones agudas necróticas, ¿cómo las vamos a diferenciar de las colecciones líquidas agudas peripancreáticas? Bueno, porque las colecciones son heterogéneas y contienen componentes de detritos necróticos. Asimismo, pueden tener componentes grasos que nos ayudan a diferenciarlas de una colección líquida aguda peripancreática. Estas no tienen pared, esas no están bien delimitadas y también asimismo pueden discurrir hacia el retroperitoneo, que es muy frecuente. Si esta no se resuelve en menos de 4 semanas, se desarrollará una pared que es la colección madura, que es el WON, y es una pared gruesa que realza. Asimismo, dentro del contenido será el mismo. Detritos necróticos, será heterogénea, y es la que más se suele complicar con burbujas de gas debido a infección. Términos en desuso o incorrectos son el absceso pancreático, porque no nos caracterizan bien el origen de la colección, y también el pseudoquiste agudo, ya que como vimos anteriormente, el pseudoquiste no es agudo, no se da en menos de 4 semanas, sino que las tenemos aquí, mayor de 4 semanas, y es parte de la pancreatitis intersticial edematosa. ¿Cómo vamos a ver la pancreatitis intersticial edematosa? Bueno, vemos un aumento del tamaño del páncreas, puede ser focal o difuso, y también hay un realce normal de todo el páncreas en la tomografía abdominal contrastada. Sin embargo, si la comparamos con una tomografía de un paciente normal, veremos que el realce no es tan ávido debido a que hay un edema intersticial que genera una tenue hipodensidad en el parénquima pancreático. También presentará inflamación tenue, pero es justo adyacente al páncreas. Y también puede presentar escaso líquido peripancreático. En esta imagen podemos ver cómo el páncreas, es una tomografía axial, donde vemos el páncreas que tiene un realce homogéneo, uniforme, tanto en cabeza, cuello, cuerpo y cola. Sin embargo, vemos adyacente a él cambios inflamatorios de la grasa adyacente. Se trata de una pancreatitis intersticial edematosa. Y lo bueno es que suelen evolucionar muy bien, en una semana se resuelven. Vemos este caso de una paciente a quien se le realizó una tomografía abdominal contrastada al tercer día, y vemos el páncreas que tiene un realce homogéneo uniforme, no hay áreas de hipodensidad, o sea, no hay necrosis, y alrededor hay cambios inflamatorios tenues. Se trata de la pancreatitis intersticial edematosa, y en una semana vemos un control donde ya no existen estos cambios inflamatorios peripancreáticos y vemos cómo resolvió el cuadro clínico. Ahora, en cuanto a las complicaciones de la pancreatitis intersticial edematosa, tenemos la colección aguda peripancreática, que habíamos dicho que era cuando es menor o igual a 4 semanas. Esta es una tomografía axial contrastada, en la cual observamos cambios inflamatorios adyacentes a la cabeza del páncreas, y también vemos una colección homogénea que no tiene pared, tampoco tiene detritos necróticos, y esta se presenta adyacente al cuerpo y a la cola del páncreas, y también en el espacio pararenal anterior. Se trata de una colección aguda peripancreática. Tenemos otro caso en el cual una paciente, la importancia también de seguir las reglas del tiempo en cuanto a realizar la tomografía. En el primer día de dolor abdominal se le realizó la tomografía abdominal contrastada. Esta es una fase arterial tardía en la cual
o venosa temprana, en la cual observamos que hay escasa colección de líquido homogéneo, no tiene detritos necróticos, no tiene pared y es justo adyacente al páncreas. Luego, bueno, y esto lo clasificaríamos como una pancreatitis intersticial edematosa. 10 días después se realiza un control debido a que presentó complicaciones. Es muy importante saber cuáles son los criterios clínicos que nos van a ayudar a pensar de que una pancreatitis sea complicado, y es que haya una segunda elevación de las enzimas pancreáticas, que haya dolor abdominal persistente sin mejoría y también que haya falla multiorgánica o datos de sepsis. Entonces, esta paciente presentó alteraciones, presentó dolor abdominal persistente, por lo cual se le realizó un control en 10 días, donde vemos que en el saco menor ya hay una colección mucho más grande que en el estudio inicial y es siempre de característica homogénea y tiene contenido líquido, no vemos detritos necróticos. Asimismo, vemos otros cortes en el cual observamos que esta colección también discurre adyacente al páncreas, de localización peripancreática, y también en el espacio pararrenal anterior. Ahora, el pseudoquiste, se da en menos del 10% de los pacientes, por fortuna. La mayoría evolucionan muy bien. Una pancreatitis intersticial edematosa. Y como vamos a ver el pseudoquiste, bueno, es una colección organizada con pared que realza en la tomografía con medio contraste. Dentro de él, ya habíamos mencionado que es una colección homogénea, el contenido es líquido, no vamos a tener componentes necróticos porque esto ya pasaría a ser un one wall of necrosis, y típicamente su localización es peripancreática. Sin embargo, hay raros casos en los que se puede dar de localización intrapancreático, y es en el caso del síndrome del ducto desconectado. ¿Qué es esto? Bueno, es cuando tenemos necrosis de la cabeza y del cuerpo del páncreas, pero la cola está normal y se hace una necrosectomía. Luego el conducto peripancreático sigue liberando sus enzimas pancreáticas a modo de que caen a la cola del páncreas y se forma el pseudoquiste. El pseudoquiste tiene alto contenido de enzimas pancreáticas. Esta es una tomografía abdominal, un corte axial, y es simple, donde vemos un pseudoquiste. ¿Cómo se mira? Pues es una colección que está peripancreático, y vemos cómo es un contenido homogéneo, sin detritos necróticos, y ya tiene la formación de una pared que realza. Asimismo, aquí podemos ver placas ateroscleróticas calcificadas, una aorta, y vemos también que hay un artefacto hiperdenso que seguro es posterior a una colecistetomía. Ahora, en cuanto a la pancreatitis necrotizante, esta se divide en 3 según su localización. La más frecuente es que se presenten ambos, tanto de localización peripancreático y pancreático, y este se da en el 75% de los casos. También puede darse solamente peripancreático y se dan 20% de los casos, y la pancreática sola es muy rara y solo se da en 5% de los casos. La pancreatitis necrotizante solamente se da en 5 a 10% de todas las pancreatitis agudas. ¿Cómo se miran las colecciones necróticas agudas? Estas son colecciones heterogéneas que no van a realzar, están impudensas porque hay necrosis. También suelen localizarse en el saco menor, aquí, y discurren hacia el espacio pararrenal anterior, que, como sabemos, a través de la fascia lateroconal se comunica con las correderas
paracólicas. También las colecciones necróticas agudas suelen ser múltiples y loculadas y, como ya habíamos hablado, contienen detritos no lipofactivos y también densidad grasa dentro de la colección, que es un dato muy importante en caso de que no podamos realizar una tomografía abdominal contrastada. Tenemos una imagen, una tomografía en corte axial, donde vemos una colección peripancreática y también vemos cómo hay una hipodensidad de la cabeza y del cuerpo del páncreas. Esto se debe a una pancreatitis necrotizante y asociado a una colección aguda necrótica que, como vemos, no tiene pared, por lo cual no es un cono. Asimismo, podemos apreciar que la cola del páncreas presenta un realce normal. Ahora, aquí tenemos otro caso en el cual en la primera semana, también, como ya he mencionado, la importancia del tiempo de evolución, que entre más tiempo pase, mayores hallazgos vamos a encontrar en la tomografía. En la primera semana se observa solamente una hipodensidad en la cabeza del páncreas. Luego, 2 semanas después, se realiza un control por persistencia de los síntomas, en la cual persiste la misma colección o persiste la misma hipodensidad en la cabeza del páncreas, pero esta vez tiene mayor volumen y asociado se observa una colección necrótica peripancreática que no se puede diferenciar de la que está dentro del páncreas. Y por último, dentro de las clasificaciones de las pancreatitis necrotizantes, tenemos la pancreatitis que solamente es pancreática. Como ya hemos mencionado, solamente se dan 5% de los casos. Es muy raro, vemos que no existen colecciones peripancreáticas. Ahora, tenemos otro caso, esto es lo que les mencionaba, en cuanto es una paciente con insuficiencia renal, la cual tiene contraindicado realizar una tomografía abdominal contrastada debido a la baja tasa de filtración glomerular. Y aquí la importancia de poder definir bien con una tomografía abdominal simple las colecciones necróticas agudas. ¿Cómo las vamos a diagnosticar? Pues vemos estos componentes hipodensos, que es grasa necrótica dentro de la colección. Ahora, en cuanto al wall of necrosis, la colección con pared, esta se desarrolla, es una parte más, como la evolución de la colección aguda necrótica. Sin embargo, esta ya tiene una pared gruesa que realza y, a diferencia del pseudoquiste, el contenido es heterogéneo con detritos no liquefactivos y también suele localizarse en el espacio peripancreático. Es lo más común. Sin embargo, hay raros casos en los cuales hay una extensión de esa colección, de ese WON peripancreático del saco menor hacia el parénquima pancreático. Aquí tenemos una tomografía abdominal corte axial, donde vemos cómo hay una colección con pared que engloba casi la totalidad del páncreas. Y eso es un WON. Asimismo, apreciamos de que no hay colecciones alrededor. Y tenemos otro caso de una pancreatitis necrotizante, donde vemos cómo hay una colección heterogénea con áreas de grasa necrótica y vemos la pared gruesa que realza alrededor de todo el páncreas y podemos apreciar una pequeña área de parénquima pancreático que aún realza, aún está vivo. También en un corte axial apreciamos bien cómo ese WON toma una forma circular, tiene su pared que realza y que dentro de ella la colección es heterogénea.
se realizó un procedimiento quirúrgico, una necrosectomía, donde podemos ver todos los detritos necróticos. Ahora, en cuanto al tiempo de evolución, a este paciente se le solicitó al tercer día una tomografía abdominal contrastada, en la cual podemos ver que el páncreas presenta un realce homogéneo, uniforme, difuso. Sin embargo, tiene una colección peripancreática. Podríamos decir de que esta colección es homogénea. Sin embargo, si ponemos atención aquí, adyacente a la cola, vemos como hay áreas hipodensas, lo cual es sugestivo de una colección aguda necrótica. Sin embargo, en esta etapa, el estudio es no concluyente, es indeterminado porque no tiene la evolución para poder diferenciar bien la pancreatitis necrotizante. Por lo cual se realizó un control en 8 días y vemos de que esa hipodensidad que mirábamos en el primer estudio se trata de una necrosis de la cola del páncreas y una colección aguda necrótica adyacente cerca de su cola. Asimismo, en 20 días se realiza otro control y ya hay componente gas y formación de una pared y se trata de un mon infectado. Para las complicaciones del páncreas, de la pancreatitis, la infección es la principal. La única característica que nos puede determinar que hay infección son las burbujas de gas. ¿Por qué? No se toma el realce de pared, pues, como ya vimos, el pseudoquiste y la colección amurallada, ambas presentan indeterminadamente un realce de pared grueso, por lo cual solamente se toman las burbujas de gas como única manifestación de las complicaciones. Es importante saber también que cualquier colección puede ser estéril o infectada. Sin embargo, las infecciones suelen darse más en las pancreatitis necróticas. Aquí tenemos una imagen de tomografía, ambas son en corte coronal, donde vemos hacia el espacio pararrenal anterior colecciones heterogéneas. Este es en el día 7 y vemos que no se define bien, es de bordes irregulares, no tiene pared. Solamente vemos estas áreas de grasa necrótica. Y luego se le hace un control a los 15 días donde vemos que esta colección se va organizando más, siempre heterogénea y con este componente de grasa necrótica. Asimismo vemos también como hay una colección peripancreática. Se realiza un último control en el día 42, a partir del primer día de dolor abdominal, donde vemos que la colección ya es madura y forma una pared gruesa que realza y también tiene burbujas de gas. Esto se trata de una colección amurallada infectada. También esta colección se muestra en el espacio pararrenal derecho, sin embargo es de predominio izquierdo. Tenemos este caso, una tomografía axial contrastada, en la cual vemos que hay hipodensidad de la cola del páncreas y también hay una colección heterogénea con componente de grasa necrótica. Se trata, en este momento podríamos decir que era una pancreatitis necrotizante con una colección necrótica aguda. Sin embargo, se realiza un control en la 6ª semana y vemos cómo se madura y forma una pared gruesa que realza y también las burbujas de gas dentro de ella. Se trata de una colección amurallada infectada. Y por último, tenemos esta pancreatitis necrotizante amurallada con contenido de gas debido a una fístula desde el colon transverso hacia la colección. Es una fístula pancreatoentérica. Y este es un caso de
cómo nos puede confundir una imagen. No todo gas dentro de una colección es por infección. Pueden haber también burbujas de gas posterior a un procedimiento quirúrgico. En este caso, una colocación de un stent llevó a introducir burbujas de aire. Ahora, otras complicaciones vasculares de la pancreatitis aguda son la más común, la trombosis de la vena esplénica debido a la reacción inflamatoria sistémica que existe. También puede haber, debido al elevado contenido de enzimas pancreáticas, pseudoaneurisma o erosión arterial espontánea en orden de frecuencia la arteria esplénica, la arteria gastroduodenal y la pancreática duodenal. ¿Qué vamos a poner en un reporte de pancreatitis? Hay que tomar en cuenta, primero, si hay presencia o ausencia de necrosis. Número 2, la localización de la pancreatitis. Si es extrapancreática, intrapancreática o si es de ambos. El porcentaje de necrosis, si es menos o mayor del 30% de la glándula. Para eso dividimos la glándula, cabeza, cuerpo y la cola en 30, 30, 30 y el cuello va a tomar un 10%. Ahora, las complicaciones totales tenemos que describirlas también. Debemos de decir su aspecto, si es homogéneo o heterogéneo, si tiene contenido de detritos necróticos o no, si hay presencia o ausencia de pared, en caso de pseudoquistes y del bone, y la localización, que suele ser en el espacio, en el saco menor, espacio pararenal anterior y mesocolon. Asimismo, el volumen y procurar hacer las medidas en el mismo lugar en el caso de controles posteriores. Ahora también, para finalizar la conclusión, debemos de tener el tipo de pancreatitis según la clasificación de Atlanta revisado y consignar que estamos usando esta clasificación para tener un documento que nos avale y tomar en cuenta el número de semanas que han pasado después del primer día de dolor abdominal. Ahorita les voy a compartir una serie de casos del Hospital Escuela de pancreatitis aguda. Esta es una paciente LSH de 24 años de edad, procedente de Potreríos Cortés, quien ingresó a la emergencia de cirugía por dolor en abdomen superior y fiebre. A esta paciente se le diagnosticó por ultrasonido que tenía litiasis vesicular, o sea, su pancreatitis era de origen biliar y tenía 2 semanas al momento de realizar la primera tomografía. Un momento, vamos a poner la tomografía. Como podemos ver, tiene derrame pleural de comino derecho, atelectasias pasivas asociadas, tenemos colecciones peripancreáticas, aumento del tamaño del páncreas, las colecciones discurren también al espacio pararenal anterior. Y bueno, a simple vista podríamos decir de que se trata de una pancreatitis intersticial edematosa con colecciones agudas líquidas peripancreáticas. Sin embargo, si vamos a retroceder y si nos fijamos bien, esto en retrospectiva, vemos cómo hay ciertas áreas de hipodensidad debido a componentes de grasa necrótica. O sea que se trata de una pancreatitis necrotizante con colecciones agudas necróticas. Es difícil porque nosotros vemos todo el páncreas, lo pesamos cabeza, cuerpo, cola y vemos cómo tiene un realce homogéneo, uniforme, no hay áreas hipodensas. Sin embargo, debido a estas áreas hipodensas, se trata de una colección aguda necrótica. Hicieron un control. La paciente estaba ingresada en cirugía de mujeres
y persistió con dolor abdominal y fiebre. Luego presentó tos y disnea. Entonces se realizó una tomografía control después de 2 semanas, en la cual vemos los siguientes hallazgos: derrame pleural, siempre del dominio derecho, atelectasias pasivas laterales, vemos las colecciones y vemos cómo están las colecciones pararenal anterior. Este es el control. Bueno, vemos una atelectasia lineal. Esto va muy rápido. Vamos a pasar manualmente. Entonces vemos como hay una atelectasia basal izquierda. Este es el control después de 2 semanas. Y vemos siempre la colección peripancreático, renal, saco menor, pararenal anterior. Pero boom, hay una diferencia ahora. Si nos fijamos, hay áreas de burbujas de gas. El páncreas permanece homogéneo, uniforme, de manera difusa. Sin embargo, ya ahora presenta burbujas de gas en las colecciones. Por lo cual, y también presenta una pared que vamos a ver en el siguiente corte. Aquí tenemos la misma paciente. Vemos que se trata de un WON. Es una colección amurallada infectada. Vemos cómo está la pared gruesa que realza y las burbujas de gas dentro de la colección, sobre todo en el espacio pararenal anterior. Y aquí hice una comparación antes de las 2 semanas, después de las 2 semanas. La colección pararenal izquierda, donde vemos que es una colección heterogénea y hay áreas hipodensas de grasa necrótica. Y luego, después de 2 semanas, vemos como ya hay una pared que realza y vemos las burbujas de gas. Entonces, evoluciona de una pancreatitis necrotizante con una colección aguda necrótica, con colecciones agudas necróticas que suelen ser múltiples y loculadas, a un WON, una necrosis amurallada, infectada. Y por último tenemos este caso de un paciente de 30 años que acude a la emergencia por dolor abdominal persistente. Se me olvidó mencionar que esta paciente luego se le diagnosticó con COVID. Y bueno, este paciente también se presentó por dolor abdominal. Se realizó una tomografía. Estudio inicial en el que vimos atelectasias bilaterales, derrames pleurales caso bilateral. Y boom, tenemos todo este gas y el páncreas lleno de gas. Es una pancreatitis necrotizante infectada. Y vemos lo extenso de este gas. Se extiende desde saco menor, espacio pararenal anterior, y se extiende hasta la cadera. Aquí tenemos el mismo paciente, corte axial, corte coronal y corte sagital, donde observamos la extensión de la infección de todo el componente de gas. Asimismo, podemos apreciar mejor el páncreas, donde vemos que el parénquima del páncreas está tomado casi en su totalidad. Vemos cómo discurre desde saco menor, paso pararenal anterior y va hacia abajo hacia la cavidad. Esta es la bibliografía que usé. Es de Radiographics, ambos artículos. Espero les haya gustado. Y si tienen dudas también, antes quiero compartirles también algunos de los cuadros que pueden ayudar en caso de resumen. Este es un cuadro que hice sobre cómo las características
de cada una de las colecciones, según el tiempo de evolución, las localizaciones, la densidad, los componentes, tiene pared o no, y la evolución, que es importante mencionar que cualquier colección puede ser estéril o infectada. Sin embargo, los bonds son los que más se infectan. También estos cuadros, como recapitulando lo que ya vimos, cómo se dividen en dos fases, en planopatía, según su severidad, en leve, moderadamente severo, y los tipos que son pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrotizante. Y en tiempo de evolución también cómo se dividen en más de 4 semanas. La pancreatitis aguda, con colecciones, también el pseudoquiste, cómo se desarrolla, colecciones agudas peripancreáticas, y la necrosis pancreática, menos de 4 semanas, una colección aguda necrótica, y mayor de 4 semanas ya el wall of necrosis o colección amorellada. Asimismo, ese es el radiographics, ese es un esquema que es un resumen de lo que ya